Oye, oh Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón y las inculcarás a tus hijos, y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Esta porción ha sido memorizada por cada israelita a lo largo de la historia hasta el presente. Es lo primero que decimos al levantarnos y lo último que decimos al acostarnos cada día, lo cual es una excelente manera de tener presente el mandamiento. Constituye también las últimas palabras del que va a morir. Tal es su importancia. Cuando en esta porción se nos habla de amar, no se refiere a las expresiones sentimentales que acostumbramos a proferir a quienes son objeto de nuestro afecto. Amar, como lo aclaró Yeshua, es obedecer. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y en la porción de Deuteronomio conocida como el Shema, se nos dice cómo obedecer o cómo amar, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Entonces surge la pregunta: ¿tiene tu obediencia esas características? Porque esa expresión de amor es la que Jehová espera de nuestra parte, más que un danzar y gritar te amo, al ritmo de cualquier música, como si fuera un mantra oriental o en una reunión a solas. Expresiones que no son del todo reprobables, pero que son totalmente insuficientes. La obediencia a las instrucciones o Torá entregada por Jehová es la única garantía para mantenernos en el camino estrecho y para lograr pasar por la puerta también estrecha que conduce al reino, y que pocos son los que la hallan. Quizás te preguntas cuáles mandamientos debes obedecer, y la respuesta es todos los que halles en la palabra y que se apliquen a tu condición. Solo los mandamientos relacionados con los rituales en el templo perdieron su vigencia, por cuanto el templo fue destruido en el año 68 de esta era. Sin embargo, todos los demás mandamientos mantienen su vigencia: festividades, memoriales y todos los que tienen que ver con nuestras relaciones con Jehová, con nuestros semejantes y con el cuidado de la creación. La segunda parte del Shema nos entrega una gran responsabilidad: educar, instruir y enseñar a las nuevas generaciones las maravillas de Jehová. Así lo declara el libro de los Salmos también. Dice: Jehová estableció un decreto en Jacob, ordenó una Torá en Israel, encargó a nuestros padres que la diesen a conocer a sus hijos, para que la conozca la generación futura, los hijos que han de nacer, para que los que se van levantando la cuenten a sus hijos, para que pongan en Elohim su confianza y no olviden las obras de Dios, sino que observen sus mandamientos, para que no sean como sus padres, generación terca y rebelde, generación de corazón inconstante y cuyo espíritu fue desleal a él. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver el Shema con Pesaj? Bueno, al comenzar un año, Pesaj es la primera de las celebraciones de Jehová, con la cual se da inicio a Matzot, la fiesta de los panes sin levadura. Y es la mejor ocasión para poner en práctica lo que dice el Shema, inculcando a nuestros hijos las verdades de la Torá, mientras llevamos a cabo la celebración y les contamos el relato de la gran salvación
que hizo Jehová con nuestros ancestros y con nosotros mismos. Toma un tiempo para una celebración familiar en la cual tú puedas compartir estas verdades con tus hijos. Que tengas un hermoso Pesaj. It was on this very day, Wednesday, 1,992 years ago. It was April 28th on the Roman Julian calendar, Nisan 14 on the Jewish calendar, and the 14th day of the first month, the month of the Aviv barley on the Creator's calendar, the day of the annual Passover sacrifice in Jerusalem, Israel. 727,545 days ago, Yeshua of Nazareth, the only begotten Son of the one true God, was hanging on a Roman cross outside Damascus Gate, at the foot of the highest peak of Mount Moriah, Golgotha, the place of the skull. His crime? Keeping the commandments of God delivered to us by Moses at Mount Sinai, while vehemently and repeatedly violating the man-made commandments of the dominant religious system in the land of Israel. The miracles Yeshua performed in the presence of multitudes proved that his authority to violate and break the back of the religious system came directly from the throne room in heaven. Nearly every miracle he performed directly desecrated established Pharisee law, of which most of the religious world today is completely ignorant. The multitudes that followed Yeshua recognized and heralded him as the prophet of whom Moses prophesied, the prophet who will only speak and act on what he hears directly from the throne of God. The prophet we are required to shema, to hear and obey or face judgment. Yeshua did not proclaim himself, nor did he allow anyone to reveal that he was the Messiah. Yeshua's primary mission as the prophet was to fulfill the prophecy of Isaiah, to deliver the oppressed, heal the broken in body and spirit, and to declare the year of God's acceptance and provision for his people. If he succeeds in his first mission, then he will return to fulfill his role as a son of David, who will rule the earth with a rod of iron and put to the sword the evil politicians, the diabolical financial sorcerers, and the religious charlatans who manipulate, intimidate, and destroy people for their own power, wealth, and glory. The people did not understand, and if Satan would have known that Yeshua's covert mission was to pay the death penalty for Israel's breaking of the blood covenant at Mount Sinai, and Adam's death sentence that was consequently passed on to the entire human race, if the adversary had only known, he would not have crucified the Lord of glory. Hasatan would not have shed the innocent blood. On this day that the Passover was sacrificed, we look back on the previous day's events to understand that Passover was indeed a prophetic shadow picture of good things to come when we were delivered from Egyptian bondage. And now we understand that the prophet, King David, composing the songs of the temple liturgy, saw beforehand the coming of the Messiah and wrote the Psalms as a symphony to accompany the greatest story never told. That story I will tell at our live Passover memorial celebration this coming Saturday evening after sunset, at the time of the first fruits harvest. But sundown tonight begins the high Sabbath of the Feast of Unleavened Bread, when we remember and tell the story of our deliverance from Egypt, the true story that we continue to tell so the entire world will know that Yehovah is the one true God. It is the story of the nation, the mixed multitude that followed Moses out of Egypt and were baptized in the Red Sea and brought to the mountain of God, where
he made an everlasting covenant and gave us instructions on how to conduct ourselves as a nation of his priests and kings. Before we shut down our phones, disconnect the internet, and enter our chambers to read and retell the story, I will rehearse with you the events of the preceding 24 hours, the hours preceding the Passover sacrifice that took place 1,992 years ago on this very day. It was 5 days ago, on the previous Friday, Nisan 9, Yeshua and several of his disciples prepared for a Shabbat dinner and spent the night in the home of Shimon in Bethany. Shimon, a healed leper, with their mutual friend Lazar and his sisters Miriam and Martha. Without fully understanding what she was accomplishing by her expensive offering, Miriam anointed Yeshua's feet with perfume for his upcoming burial. Judas, the thief among the apostles, remonstrated at the waist. The next morning, the Sabbath, Nisan 10, Yeshua entered into Jerusalem during the Passover lamb procession, riding on an ass that had never done a day's work in its life. Yeshua taught on the Temple Mount, addressed the Gentiles who had come up to the feast, and returned to Bethany for the night. The next day, Sunday, Nisan 11, Yeshua cursed a fig tree on the way into Jerusalem and then caused a major uproar on the Temple Mount with the merchants who were given permission by the Sanhedrin to violate the sanctity of the temple for their personal monetary gain. The next day, Monday, Nisan 12, the apostles were amazed that the fig tree had dried up from the roots overnight. Yeshua returned to the temple to continue to expose the religious system in front of the multitude and his disciples. He explicitly warned them to obey Moses, but do not obey the Takanot, the invented rules of the Pharisees that they have illegally added to the commandments of Moses. Yeshua stormed out of the temple, shouting, "Your house is left to you desolate. You will not see me again until you say, Baruch haba b'shem Yehovah. Blessed is he that comes in the name of Yehovah." Yeshua crossed the brook Kidron and ascended up the Mount of Olives overlooking the temple, and instructed 4 of his apostles concerning the great tribulation preceding his return at the end of the age. They returned to Bethany for the night, and the following day, Tuesday, Nisan 13, the Sanhedrin and priests conspired with Judas to arrest Yeshua in private. That same day, the disciples moved from Bethany into the upper room of a Jerusalem townhouse and began to prepare for the Passover meal the following evening. That evening at supper, now Nisan 14, the evening before the Passover sacrifice, Yeshua told his disciples that he will not eat the Passover with them until it is fulfilled in the kingdom, and that one of them would betray him, setting the stage for his crucifixion. After dinner, Yeshua interpreted the blessing, the breaking of the bread, and the wine that Melchizedek brought to Abraham. As Yeshua said, "Abraham saw my day and he rejoiced." Yeshua instructed them to remember him as often as they break bread and drink wine, and that was, and this is, the Lord's Supper, his last supper in his flesh and blood body. When Abraham brought forth bread and wine, when Melchizedek brought forth bread and wine to Abraham, when he came back from rescuing his nephew Lot and slaughtering the kings, he brought forth bread and wine, and Melchizedek, the king of Salem, Jerusalem, the high priest, he brought forth bread and wine, and he blessed the Most High with a blessing that
Abraham then picked up and he continued on with that, because Abraham saw in that blessing of the bread and the wine and understanding and seeing the coming of the one who would be our Redeemer. And as Melchizedek spoke that blessing the Most High, Baruch atah Yehovah, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, who brings forth bread from the earth. And Yeshua said that night, as he was sitting with his disciples, and he gave that blessing, and then he broke the bread, and he said, this represents my body, which will now be broken for you. As often as you do this in remembrance of me. Now, we remember this is the 14th day of the month. The sun has just set, and the following day is when the Passover lambs will be sacrificed. This is not the Passover meal, and it is part of the temple liturgy that was done in the first and the second temple period, especially the second temple period that we concentrate on, that the following day they would have 2 loaves of bread, giant loaves of bread that would be set upon the top of the temple enclave, on top of the retaining wall at the place of the trumpeting. And these 2 loaves of bread were put there, and that day, in the afternoon, when one of the loaves of bread was removed, after that, no more leavened bread was eaten. Then when the second loaf was removed, at that point, that loaf was taken down and it was burned. It was incinerated at the altar, and then, from then on, all of the leavened bread in the nation, and especially there at Jerusalem, was put into the fire and incinerated. There was to be found no leavened bread in the entire nation. But that was a rehearsal that took place the following afternoon before the Passover lambs were sacrificed. The night of the Last Supper, Yeshua interpreted the blessing of the bread and the wine, that blessing that was spoken by Melchizedek. And Yeshua said, you remember that I told you, and we never, ever said that blessing that the Pharisees command must be spoken before anyone ever eats any bread. Before one is allowed to eat bread, according to Pharisee law, they must take a 2-handled pot, a negel vesser. They fill it with water, and then they take it with one hand and wash the other, and then back and forth, and they say this blessing that they made up, this takanot, this law which changed biblical law, and they said, blessed are you, O Lord our God, King of the universe, who sanctified us by your commandments, commanding us concerning the washing of hands. There was never any such commandment given by Almighty God. And even the Pharisees admit that God didn't give that commandment. You cannot find that commandment in the scripture. They say, we were the ones who made that commandment. And when you obey us and you wash your hands with this 2-handled pot and you say that blessing, you are acknowledging that we have the authority to add to and subtract from the scriptures. That we have the authority by God to violate what Moses said, that no one is allowed to add to or diminish from, so that we might keep all the commandments of Yehovah our God. So Yeshua never washed his hands with a 2-handled pot. He never spoke that prayer, and none of his disciples did. When they numbered in the thousands in the Galilee, they never did it. And that is what fueled the ire of the Pharisees. And as if to say to Yeshua, you think you can get away with this in the Galilee? Yeah, you come to Jerusalem and you're a dead man. And that was
the background to what Yeshua said the night of the Last Supper. He said, no, we do not make up this thing that God commanded us concerning the washing of hands before we eat bread. No, I want you to understand that the blessing that the Melech Tzedek, the King of Righteousness, that blessing that he spoke to the Almighty, Baruch atah Yehovah Eloheinu melech haolam homotzi lechem miharetz, that this blessing in the breaking of this bread is now and has always represented my body, which will now be broken for you. I am the bread brought forth from the earth. I am God's provision. And by his stripes, we are healed. And so that night with his disciples, after the Last Supper that he had with his disciples, then he interpreted that very thing for us that Melchizedek brought to Abraham. And that is how Abraham saw Yeshua's day, and he rejoiced, and he gave a tenth of everything to the King of Righteousness, because he was so moved, so thankful to Almighty God that Yehovah had made a plan. He had made a provision, and Yeshua said, I am that provision. I am the bread that's brought forth from the earth. And then Yeshua took the cup, and he said that very blessing again. He blessed the Most High. Baruch atah Yehovah Eloheinu melech haolam, Borei peri hagafen. Blessed are you, Yehovah, our God, King of the universe, creator of the fruit of the vine. And he said, this represents the renewed covenant in my blood, the covenant that offered to make you priests and kings, the covenant that Israel broke before Moses even returned from the mountain with the tablets of stone. That covenant that they broke, that blood covenant that they broke, and incurred the death penalty, which is the result of breaking the blood covenant, the covenant they made with the Almighty. And he said, this represents the renewed covenant in my blood. I will pay the death penalty for you. And then I will make you my priest and kings. Priest and kings unto Yehovah, my Father. Yeshua then took his cup. He passed it around to his disciples. And he said, you divide it among yourselves. I will not drink of the fruit of the vine till I drink it in that new day in my Father's kingdom, at the marriage supper of the Lamb. And so every time we do this in remembrance of him, what he's done for us. By his stripes we were healed. By his blood we were washed. And he has made us priests and kings. So they divided it among themselves. And then when the cup came back to Yeshua, it was empty. And he said, I won't drink any of the fruit of the vine till I drink it with you in my Father's kingdom at the marriage supper of the Lamb. And so every time we do this in remembrance of him. After Yeshua did this, then he took a piece of leavened bread, artos. He dipped it in the sop and he gave it to Judas and sent Judas out of the room. The disciples all thought that he was sent out to buy more provisions for the Passover feast the next night, or to give some money to the poor to help them in their Passover preparations, because he was the one that had the bag and stole that, which was in the bag. Yeshua instructed the remaining disciples to go out
and buy and sell whatever they had to do, but go out and arm themselves with swords. And so, receiving that instruction, Peter said that they already had 2 swords. Yeshua said, it's enough. It is enough to fulfill the prophecy. He was numbered among the transgressors. Yeshua then led the disciples to the Garden of the Olive Press, Gethsemane, on the side of the Mount of Olives, where he was arrested and then taken to the house of Annas and then to the house of Caiaphas, the high priest, where he was interrogated and beaten. He was then taken to the hall of hewn stones on the Temple Mount early in the morning, where he was again assaulted during an illegal nighttime trial. He was taken to the Praetorian Barracks on the northwest corner of the Temple Enclave, where Pilate was awakened by the religious mob demanding the execution of Yeshua. The Pharisees and priests refused to go into the Praetorium because they did not want to be defiled and thereby unable to eat the Passover that evening after sundown, the high Sabbath that begins the Feast of Unleavened Bread. Pilate had to go all the way out to the pavement in front of the Antonia fortress to hear the charges that they were bringing against Yeshua. During Pilate's inquiry, he discovered that Yeshua was from the Galilee, Herod's jurisdiction, and sent him under armed guard to Herod's palace at Jaffa Gate. Herod, happy to see him at first, then became enraged by Yeshua's silence in response to his questions. He mocked him with a royal robe and returned with Yeshua, the King of the Jews, to the Antonia fortress. There, Yeshua was mocked and abused by the Roman soldiers, scourged at the order of Pilate. And at the very hour the high priest was to have concluded the 4-day inspection of the Passover lamb, Pilate pronounced from his judgment seat, I find no fault in him. Then Yeshua, with the wood of the sacrifice laid upon his shoulders, silently answered Isaac's question, voiced 1,000 years before, where is the lamb? To which his father Abraham responded, God will provide himself a lamb. Now, at the very hour that the Passover lamb was sacrificed in Egypt and was now being sacrificed on the Temple Mount in Jerusalem, Yeshua was hanging on the wood of the sacrifice with a thorny thicket of a crown on his head, and a sign over him that read, Yeshua of Nazareth, King of the Jews. When he knew his hour had finally come, Yeshua cried out the last line of his victory song. It is finished. Now we can understand the one and only sign of Yeshua's authenticity, the sign of Jonah, the one and only sign that he is not only the prophet, but that he is the Messiah, the son of King David, who will return to rule the earth. That sign, 3 days and 3 nights in the grave and raised on the 3rd day, the weekly Sabbath, just before sunset and the day of the first fruit harvest. Yeshua was dead and in the grave all Wednesday night, all Thursday night, and all Friday night. He was in the grave all day Thursday, the high Sabbath of the Feast of Unleavened Bread, all Friday while the women prepared burial spices, and all Saturday, the weekly Sabbath, while the women rested according to the commandment. Yeshua was raised from the dead on the weekly Sabbath, and first appeared to Miriam early the next morning before sunrise, the first day of the week, the very day of the first fruits offering.
This commemoration tonight sets the stage for the remedy of the broken blood covenant at Mount Sinai and the renewing of the covenant that offered to make us a nation of priests and kings. As Yeshua said in the book of the Revelation, he loved us, he cleansed us with his own blood, and he has made us priests and kings to Yehovah, his Father. A continuación les voy a compartir una forma sencilla de hacer el matzá o pan sin levadura. Primero que todo, los ingredientes. Una taza de harina de trigo. En mi caso yo uso la harina de trigo integral. Solamente mojo una taza, aunque necesite más, pero lo voy haciendo gradualmente, por lo que la idea es no dejar que la masa esté mojada mucho tiempo sin pasarla al horno. 1/4 de taza de agua, 2 cucharadas de aceite de oliva y 1/4 de cucharadita de sal. Estos son los utensilios que utilizaremos. Una cuchara para amasar en el comienzo, un tenedor, un rodillo y un molde donde vamos a hacer la mezcla. Un paso importante es precalentar el horno. Necesitamos 350 grados Fahrenheit o 180 centígrados. Tomamos el molde y comenzamos a mezclar los ingredientes. La taza de harina, que previamente la he cernido, porque es mejor que la harina tenga más cantidad de aire en medio. La sal. Mezclamos, la distribuimos bien. Y luego los ingredientes líquidos. El agua. No la voy a echar toda, simplemente esperando el grado de humedad que necesito. El aceite. Y hacemos la primera parte de la mezcla. Aquí vamos viendo si toda la harina queda mojada o no. Y en ese caso, pues añadimos el resto del agua que tenemos aquí. Ahora nos ayudamos con la mano, preferiblemente untada con un poquito de grasa, porque es más fácil desprender todos los excesos que tenemos, tanto en el molde como en la cuchara, sin que se nos quede muy pegado en la mano. Como me quedó un poquito pasada de humedad, simplemente añado un poquitico de harina nomás, hasta que tengamos una consistencia que fácilmente la podamos manejar en la mano. Listo, ya la tenemos muy bien. En esta hoja de silicona vamos a extenderla. También con la mano un poquito de grasa para que se desprenda fácil. Con esta cantidad de harina, yo normalmente hago 6 pancitos tipo galletica, pues medianos. Entonces vamos a dividirla. Entonces me pasa un tenedor para ayudar a que no se infle cuando va al horno. Aquí tenemos 3 matzá que simplemente quedan de forma irregular o rústicas, como yo les digo, a mí me gustan así. Si usted quiere sus matzá todas del mismo tamaño, que se vean más uniformes, entonces simplemente le aplica un molde y una vez ha extendido la masa, le retira los bordes y le pone los punticos con el tenedor. Aquí tenemos entonces las matzot que nos resultaron, 3 rústicas, 3 bien redonditas, y vamos de una vez para el horno que ya está caliente. Entonces en el horno las colocamos por 10 a 12 minutos. En este caso, como tengo una arriba y otra abajo, en la mitad del tiempo las voy a cambiar de lugar. 10 a 12 minutos, eso sí depende de qué tanto calienta su horno. Y aquí están nuestras matzot listas. Solo me gustaría recordarles que si usted desea hacer más cantidad, simplemente en el tiempo en que están ya horneando, puede utilizar ese momento para volver a mojar
otra cantidad de harina, la cantidad que usted sabe que puede llevar de una vez al horno, y repetir el proceso las veces que necesite de acuerdo a la cantidad de pan que desea hacer. Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Podcast. Con ustedes su servidor Harold Calvo, me acompaña nuestro hermano Tzvi Ben Daniel y nuestro hermano Miguel Forero. Un gusto y un placer compartir con ustedes el programa del día de hoy, que vamos a estar tratando ciertas preguntas que nos llegan con frecuencia con respecto al tema de Pesach, aprovechando que estamos en estas fechas, en estas épocas que dan inicio a las fiestas bíblicas de la primavera. Hermano Miguel, shalom, shalom. Igualmente para ti, hermano Tzvi, shalom y bienvenidos. Shalom, shalom. Bueno, entre las consultas que vamos a estar viendo, vamos a estar conversando acerca de existirán sacrificios en el reino del milenio. Vamos a estar hablando también acerca del calendario. Este año se han dado ciertas inquietudes con respecto al avistamiento de la luna y propiamente acerca de la maduración de la cebada y qué tan importante es este aspecto con respecto a lo que es el inicio de las fiestas bíblicas. Y con esto, pues, vamos a dar inicio al programa, hermanos. Bueno, querido Harold, sí, muy entusiasmado por este programa. Vamos a estar viendo varias de las preguntas que nos llegan y de hecho el primer tema que quería tratar es una pregunta que me llegó a mí hace poco, porque la gente todavía se cuestiona. Primero, ¿es este el mes en el cual debemos celebrar el Pesaj? Eso es lo que hay que determinar primeramente, que es una de las partes más importantes de todo esto. También el ministerio, como saben, le da mucha importancia al mes del Aviv, ¿sí? El mes de la maduración de la cebada, que viene originalmente de un mandamiento bíblico en el que el Eterno le comanda a Israel observar este como el primero de los meses del calendario bíblico. Y el mes, muchas veces lo van a ver como en Éxodo 12, que dice el mes Aviv, como si fuese el nombre de un mes, a pesar de que en el hebreo tiene el artículo definido al comienzo, es el mes del Aviv. Entonces ahí es donde nos empezamos a cuestionar qué es el Aviv. Y el Aviv es un término que se le da a la cebada en un estado determinado de maduración. Y la gente se pregunta por qué es importante que haya cebada, ¿sí?, para celebrar el Pesaj, y eso viene de un mandamiento que le es dado a los israelitas en Levítico 23, y les quiero compartir aquí para que vean conmigo. En Levítico 23 estoy aquí, me dicen si pueden ver. Y correcto. Acá es donde encontramos, ¿sí?, todas las fiestas o las fiestas solemnes, los Moadim del Todopoderoso. Y dice en el mes primero, ¿sí? Acá no va a aparecer la terminología Aviv, pero dice en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, es la Pascua, es el momento en que se sacrificaba el cordero, ¿sí?, en este momento. Y si nos volvemos aquí para abajito, dice que era importante durante esta celebración traer una gavilla por primicia de los primeros frutos. Y hasta que esto no sucedía en Israel, no se podía comer del nuevo grano, ¿sí? Entonces, para poder ofrecer esta gavilla de los primeros frutos, ¿sí?, que se trataba de la cebada, porque esos son los primeros frutos que están disponibles después del invierno, ¿sí? Recordemos ahora, porque estamos muy desapegados de la agricultura, ¿sí?, en nuestra vida moderna,
y especialmente, bueno, si están en el hemisferio sur, están mirando todo al revés, ahora entrando al otoño, ¿sí? En lugar de la primavera, pero la primavera es el tiempo en que recién estamos comenzando a plantar, ¿sí? Pero la cebada es un cultivo que crecía, ¿sí? Durante la época de lluvias, especialmente ¿sí? Hacia el término de la época de lluvias, y estaba prácticamente listo para el cultivo alrededor de los 15, 20 días del primer mes, ¿sí? Por eso es llamado el mes del Aviv. El Aviv tiene que ver con un término agricultural, como dijimos. Acá tengo una foto que van a ver las distintas etapas de maduración de la cebada, ¿sí? Desde que emerge de la tierra hasta la cosecha, ¿sí? Entonces, cuando la cebada está aquí del lado derecho, ¿sí? Eso es ya listo para la cosecha, pero ya está el grano lleno, seco, duro, ¿sí? Para guardarlo en los graneros, para prepararlo, etc. El término aviv no se refiere a la maduración ya completa al 100%, donde el grano ya está seco y se cosechaban todos los campos, sino aquí entre el tercero y el cuarto, contando desde la derecha, ¿sí? En donde el grano ya existe dentro de la cebada, pero está como con una consistencia así lechosa que se puede romper con una uña, diríamos, ¿sí? Cuando se aprieta ese grano. Entonces, eso es lo que se trata el aviv. Una persona me había preguntado, ¿es necesario que todo las cebadas sea aviv en Israel para ofrecer esto? ¿Sí? Esta es una pregunta muy importante, de hecho, porque basado en distintos reportes que habrán visto acerca de la cebada, algunos dicen, sí, hay muchísimo, la mayoría no está en estado de aviv, ¿sí? Solo hay una parte en estado de aviv aquí y una parte allí. Bueno, una cosa importante para entender es que la agricultura funciona de distintas maneras, incluso dentro de la pequeña tierra de Israel, dependiendo de los climas. Que acá tengo un mapa para que vean, esto no son climas, sino altitudes. Que altitudes en la tierra de Israel. Entonces, por ejemplo, este es el Valle del Jordán. ¿Okay? El Valle del Jordán, que es muchísimo más bajo en altitud, está de hecho debajo del nivel del mar. Recuerden, este es el Mar Muerto, ¿sí? El punto más bajo de la tierra, y acá está el Mar de Galilea, que es uno de los puntos más bajos de la tierra también. Lo que hay entre el Mar de Galilea y el Mar Muerto se llama el Valle del Jordán. Allí maduran las cosechas muchísimo antes que cuando van a madurar en zonas de mayor altitud, como las que ven aquí, ¿sí? Acá hay más montañas, esto es donde está Jerusalén, hay mayor altitud. Otro lugar donde madura más rápido es aquí, en la parte occidental del Negev. Ahí hay muchos reportes que vienen de ahí, donde se encuentra la cebada en estado de aviv antes de otros lugares. Entonces, el problema cuando una persona dice tiene que estar aviv en todos lados, imagínense que no se puede empezar a consumir hasta que se haga esta ofrenda. Entonces, si las personas en la mitad de Israel tienen que esperar un mes extra, ¿sí? Para hacer esto, puede que los cultivos, ¿sí? Se echen a perder, por un lado. Ese es un punto. Ahora, el otro punto que quería tratar, Perdón, sí. agregar, Miguel, aquí. Sí, un detalle es que incluso hoy es verificado que por el asunto del clima que sube cerca de las autopistas, cuando la gente se baja del carro y verifica la cebada que está al borde de la autopista, por ese calor probablemente ya está aviv, pero si se interna en el sitio, la otra no lo está. Entonces sí,
La pregunta que surgía aquí era que todo el mundo tenía que llevar cebada para presentar la ofrenda, o era Sí, solamente un manojo que se tomaba de cerca al templo para presentarla. justamente con eso continúo, que es, tenemos en este capítulo, en esta porción, distintos tipos de ofrendas. Sabemos que Pesaj era una fiesta de peregrinación, ¿sí? Cada familia debía traer un corderito para ofrecer en el templo. Eso todos lo tenían que hacer. Pero ahora, leamos algunas porciones más de Levítico 23, por ejemplo. Dice acá, en el primer día será santa convocación, ¿sí? El primer día de Pesaj es como un Shabbat. Versículo 8, ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. ¿Que cada persona tiene que ofrecer una ofrenda encendida por 7 días? Obviamente no. Está hablando del servicio sacerdotal. Luego retoma aquí, el séptimo día es un Shabbat para todos. Eso sí, estamos de acuerdo. Aquí viene luego el tema de la gavilla. Cuando hayan entrado en la tierra, dice a los hijos de Israel, ¿sí? Pero todo les es dicho a los hijos de Israel. Pero hay ciertos grupos dentro de los hijos de Israel que tienen determinadas funciones, como es el sacerdocio. Entonces, se le está hablando a los hijos de Israel. Los hijos de Israel deben hacer eso, pero no todos lo van a hacer, ¿sí? Lo va a hacer aquellos que tienen esa función, que es el sacerdocio. Cuando hayan entrado a la tierra que los doy y cieguen su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de la siega. El sacerdote la mecerá y seréis aceptos. El día que ofrezcas la gavilla, ofreceréis un cordero de un año. Otra vez, es otro cordero, ¿sí? Su ofrenda será 2/10 de efá de harina. Todos tienen que traer esa harina. ¿En dónde? Teníamos que traer un cordero. Entonces está hablando del sacerdocio, en mi opinión. Ofrenda encendida, obviamente, sí, la libación de vino, todas estas son cosas para los Kohanim. Y el punto para todo Israel es que no se comerá pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta el día en que se haya ofrecido este Omer, ¿sí? El Omer, que esta también es una pregunta que tienen muchos, ¿sí? Porque también viene la cuenta del Omer, está hablando de una unidad de medida. El Omer es la cantidad que se ofrecía, ¿sí? Y así se veía un Omer, ¿sí? Es como un manojo, pero de cebada. Eso era todo lo que había que ofrecer. Todo lo que se debía ofrecer en el templo era una representación, ¿sí? De los frutos de Israel. Porque si todos tenían que ofrecer, imagínense la persona que está en el Valle del Jordán y ya lo tiene listo para ofrecer, y luego la persona que está en las alturas, que le va a llegar a ese estado en 3-4 semanas, ¿que lo viene a ofrecer entonces? No, se ofrece una vez en el templo. En los estándares judíos tradicionales de medición, el Omer equivalía al volumen, ¿ok? Estamos hablando de volumen de 43 huevos de gallina, o lo que se conoce también como la 10ª parte de una efá. Habrán escuchado también ese término efá. Entonces, hay 10 omers en una efá. En peso seco, el omer pesaba alrededor de 1,5 kilos. ¿Ok? Eso era todo. Entonces, ese omer se ofrecía, el aviv se refiere al término de la maduración de la cebada, ¿sí? Cuando se venía a ofrecer, y a partir de ahí una nueva cosecha podía ser efectuada en todo Israel. Obviamente, había que estar al tanto de la maduración de la cebada, ¿sí? Antes de la luna nueva, porque esta ofrenda se ofrecía ya habiendo comenzado el primer mes, dentro de la semana de panes sin levadura. Entonces se debía tener ese conocimiento agricultural de decir, ok, este es el tiempo en que es el mes del Aviv.
obviamente. ¿Ok? Y generalmente siempre sucede al mismo tiempo, que es entre finales de marzo, comienzo de abril, es el mismo tiempo. Entonces, cuando a veces dicen, hay que agregar un mes más, ¿sí? Y estamos a estas instancias, si hay gente que decide agregar un mes más porque toda la cebada no fue a Aviv en Israel, y terminan celebrando Pesaj a mediados de mayo. Esto es algo impensable para la agricultura en Israel, ¿sí? Y el mismo problema la gente va a tener, o sea, si siguiese la agricultura en las fiestas de otoño, ¿sí? Cuando se debían traer esos últimos frutos de la cosecha, en lugar de traerlos en finales de septiembre o hasta finales de octubre, van a estar a finales de noviembre, cuando ya hay muchas lluvias en Israel, celebrando Sukkot, ¿sí? También con mucho frío. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta también, pero bueno, no quiero entrar en muchos más detalles. Tal vez podemos seguir con alguna otra pregunta. No sé si querían agregar algo acerca de esto, muchachos. Un aspecto rápidamente ahí, hermano Tzvi, es que le he escuchado mencionar al erudito hebreo Nehemia Gordon este pasaje de Éxodo 9:31, que para mí ha sido bastante aclaratorio en el sentido de que añade valor a todo esto que tú venías compartiendo y lo más bien lo justifica incluso. Dice de la siguiente manera: el lino, pues, y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada. Entonces, y me parece que ese término ahí Es Aviv, justamente, es Aviv. de ahí sale. Propiamente, pues como decíamos, confirmando toda esta explicación que tú nos estabas dando acerca de esta época, de cómo en Éxodo 12:12 nos indicaba de que este mes iba a ser el principio de los meses, ¿verdad? Entonces, como una confirmación más al tema este de Aviv. Bueno, otra consulta que tenemos por acá que va hasta cierto punto relacionada con esta explicación que tú nos dabas, era el aspecto de por qué se celebra Pesach diferente al calendario rabínico y que por qué en ocasiones no coincide necesariamente con el calendario rabínico. Y tal vez me hubiera gustado pasarle la palabra al hermano Miguel para que nos responda esta consulta, pero antes de pasarle la palabra, quiero compartirles rápidamente este detallito. Vamos a ver acá, dice... Okay, un segundito, por favor, mientras les comparto aquí la pantalla. Ok, ¿qué es lo que les quiero compartir por acá? Si ustedes visitan la página del ministerio, la cual es unrudespertar.tv, ustedes pueden dirigirse a la sección aquí arribita, a mano izquierda, donde dice fiestas bíblicas. Bajan un poquito donde dice calendario bíblico. Ahí ustedes pueden hacer clic. Y vamos a pasar aquí a la siguiente página del calendario bíblico. Bajan un poquito y se van a encontrar lo que es la página del mes en curso. En este caso, pues viene siendo el mes de la Aviv, ¿ok? Lo que les quería mostrar es que ustedes aquí pueden darse cuenta cuándo fue que, en caso del ministerio, empezamos a contar el avistamiento de la luna, en caso de nosotros, lo anotamos el día 23 de marzo al atardecer, lo cual nos lleva a la fecha del 6 de abril. Al atardecer se estaría llevando a cabo lo que es el Seder como tal. Y de aquí, pues ya empezamos a contar lo que es la fiesta de panes sin levadura, y también pueden ver ustedes aquí cuando se da el inicio del conteo del Omer, que nos va a llevar luego a la fiesta de Shavuot también. Entonces, nada más quería darles esa referencia de dónde encontrar el calendario que el ministerio comparte de una manera muy sencilla a través de la página de unrudodespertar.tv. Pero bueno, vamos a volver entonces ahora a lo que es la consulta que les mencionaba antes. Tal vez Mano Miguel nos quiera aportar por ahí. Mano Miguel. Bueno, sí, de hecho no son solamente esos dos calendarios, hay muchos más. Quizás estos son los más conocidos,
Y la diferencia está en que el calendario rabínico fue calculado desde la época en que todo el pueblo judío fue exiliado por los romanos de Jerusalén, y a raíz de que ya no iban a estar allí para poder observar la luna y comunicar cuáles eran las fechas, Hillel decidió hacer un cálculo del calendario y lo hizo con una precisión asombrosa, la verdad, porque hasta este tiempo es bastante exacto. Incluso en algunos años ha coincidido la celebración del Pesach y de Matzot con el calendario rabínico, con el calendario por observación, que es el que llamamos nosotros. La diferencia está en eso. El calendario rabínico ya tiene previsto cuántas son las fechas, porque por cálculos que aprendieron desde Babilonia y observación de muchas generaciones, gracias a Jehová, el comportamiento de los astros es de una precisión matemática asombrosa. Entonces ellos pudieron hacer esos cálculos y determinar las fechas con antelación. A raíz de que Israel vuelve a su tierra a partir de 1948, oficialmente ya habían vuelto, estaban entrando desde antes, y Nehemia es uno de los, precisamente de los motivadores a regresar al calendario por observación. Michael juega un papel muy importante en el rescate de este calendario, trabajan juntos, en fin. Y finalmente entonces hay un grupo que dice, bueno, ya que estamos otra vez en Israel, ¿por qué no volver al calendario por observación? Cuando aparezca la luna, ya no tenemos necesidad del cálculo porque ya estamos otra vez en la Tierra. Entonces eso hace que en algunas ocasiones, como en este año, por ejemplo, el calendario rabínico tiene el miércoles, el día anterior, la celebración del Pesaj. Y los que hacemos calendario por observación, por el calendario que mostró Harold hace un momento, lo estaremos realizando el jueves a la caída del sol. Es más, quienes están siguiendo un calendario por el calendario astrológico, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre en este momento. El calendario que, digamos, la NASA dice, no, es que la conjunción de la luna ocurre en tal momento, ajá, que ese es otro, ¿cierto? Entonces, ellos estarían celebrando hoy el Pesaj, ¿sí? Porque entonces el calendario astronómico se llama. Porque dicen, no, es que la conjunción de la luna hoy la podemos calcular en el momento exacto y apenas sucede la conjunción, comenzamos a contar, entonces el día 15 es exactamente la luna llena y esa fecha sucede hoy por la noche. Entonces unos van a estar celebrando hoy por la noche, otros el miércoles por la noche, otros el jueves por la noche. ¿Cuál es el correcto? No hay correcto. Esa es precisamente la razón por la cual en el judaísmo se decidió poner un calendario fijo. Correcto. Y es más, hasta donde entiendo, si estoy mal, tú me corriges, Zvi, los judíos que están en la diáspora celebran 2 días el Pesaj. Y eso sucede con muchos sí, Moadim, sí, por esta sí. Simplemente, como diríamos nosotros, por si hay derrumbe, por si acaso. Si es que no estuvo bien calculado, entonces listo, se celebra 2 veces. Ahora, el punto aquí central es este. ¿Se puede celebrar el Pesaj y la fiesta como tal? Realmente no, porque el templo fue destruido y no hay forma de presentar los sacrificios, de que haya un Cohen Gadol presentando y meciendo la gavilla. Nada de esto se puede hacer. Entonces lo que nosotros hacemos es una conmemoración de las fiestas, donde quiera que estemos. Es más, Zvi lo mencionó como dice la escritura, tendríamos que ir a Jerusalén, para la celebración como debiera ser. Es lo que Yeshua hacía. Cada vez que había un Pesaj, él ascendía a Jerusalén. Entonces,
el hecho de que la estemos haciendo aquí en la diáspora, no podemos ponernos tan radicales y que no, es que usted tiene que cumplir con todas las cosas que dice Levítico 23 y Números y Deuteronomio. No, no podemos, por el solo hecho de estar afuera. Entonces, lo que sí podemos hacer es conmemorar y al hacer la conmemoración de la mejor manera que podamos, de eso estaremos hablando un poco más en el programa, estamos expresándole a nuestro Padre nuestra disposición para hacerlo, si fuera posible, como debiera ser hecho. Así es. Pero entonces, entre tanto, conmemoramos simplemente. Correcto, correcto. Bueno, a esto se suma la siguiente pregunta que tenemos por acá, que también nos llega con bastante seguido, que sería, como cristianos o como creyentes, ¿debemos celebrarla o debemos recordarla? Tal vez antes de pasarle la palabra, o si quisieran pues interrumpirme pues con toda libertad, por favor. Tengo una observación con respecto a esta consulta, porque muchas veces, de hecho todos los años, es unas preguntas que sale sobre la mesa y es bastante hermoso poder compartirla con otros hermanos que se van sumando al estudio de la escritura desde una perspectiva hebraica. Entonces, tal vez la referencia que yo utilizo por acá es la referencia que encontramos propiamente en Éxodo 12, 48, 49, que es donde la Torá nos dice que los extranjeros que salieron con ellos, los extranjeros que salieron con el pueblo de Israel, recordemos que con ellos iba una multitud mixta de personas, también tenía la oportunidad de celebrar el Pesach. Dice de la siguiente manera, y cito rápidamente: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley, la misma Torá será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. ¿Verdad? Entonces, a esa pregunta de cómo cristianos debemos de celebrarla, pues yo tal vez siempre comparto ese pasaje como para traer un poquito de luz y decirle a los hermanos que, bueno, Yeshua, como el mejor modelo nuestro, celebró el Pesach, y nosotros, a medida que vamos entendiendo los mandamientos y vemos que hay esa apertura dentro de la Torah, esa posibilidad de poder celebrarla o poder recordarla en este momento, como decía el hermano Miguel, pues podemos ir iniciándonos en este camino. Hermano Miguel, que quería añadir algo más. Sí, hay un detalle muy importante, es que haciendo memoria, todos quienes venimos del cristianismo, nunca se nos enseñó la conexión entre la Semana Santa, ¿sí?, la pasión de Cristo, con la salida de Egipto. ¿Sí? Nunca se nos enseñó que había un punto común allí, que la salida de Egipto y que el sacrificio que se había hecho del Cordero era un Kadosh Mikra, un ensayo de lo que iba a ser Yeshua en su primera venida. Por lo tanto, para la mayoría de los cristianos hay una desconexión en eso. Dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver la Semana Santa con el Pesaj? ¿Cierto? Y resulta que cuando nosotros nos metemos a leer cuidadosamente los evangelios, encontramos que sí hay una conexión, porque Yeshua, en su primera venida y en todo esto que sucedió en esa semana, estaba cumpliendo exactamente todos los detalles, las instrucciones que se dieron al pueblo en aquella época para el sacrificio de Pesaj. Y no solamente el sacrificio de Pesaj, sino para la presentación de los primeros frutos el día de Bikurim, el día después del Shabbat semanal, y posteriormente las otras cosas también. Entonces, creo que es muy importante entender que sí hay una conexión. Hay una conexión porque en cierto sentido Yeshua también nos rescata a nosotros de Egipto. O sea, los que somos creyentes en Yeshua, que no tenemos una ascendencia comprobada hebrea o judía, cuando tenemos un encuentro con Yeshua, somos sacados de las tinieblas a la luz.
eh, generalmente nosotros tenemos un cambio dramático en nuestra vida, la percepción de la vida, las prioridades de la vida, la moral, la conciencia, todo esto cambia. No por estar metidos en una nueva religión, no por estar metidos en una secta, no, porque el encuentro con Yeshua es tan impactante que el velo se corre y uno abre los ojos y entonces comienza a vivir con otros estándares. Y literalmente uno deja atrás su propio Egipto. De eso hemos hablado y hay programas que tenemos sobre eso, cómo salir de su propio Egipto. Entonces hay una conexión muy importante y es vital que los que somos seguidores de Yeshua lo podamos hacer. Y es más, esta es una grandísima oportunidad para que personas que todavía no han encontrado este camino, poderles invitar y decirles, oye, mira, ven, te explico de qué se trata realmente esto. ¿Sí? Y poderles mostrar y hacerles la conexión y quizás Dios quiera abrir los ojos de ellos a través de lo que compartimos, ¿no? Quiero decir igual la otra cara de la moneda. Yo no estoy en desacuerdo con usted, Miguel, pero otro entendimiento. No estoy diciendo que yo tampoco endoso simplemente son dos posturas distintas. Es que el tema de los incircuncisos que no comen, ¿cómo puede ser entendido hoy en día? Que obviamente se refiere al sacrificio, no es pertinente porque nadie está comiendo el sacrificio, aunque coma cordero, pero puede ser traducido a que el Pesaj es una fiesta para aquellos que ya son creyentes en el Dios de Israel, que no es un momento de proselitismo o compartir la fe, sino que para eso está todos los demás días, pero la fiesta del Pesaj es aquellos que ya reconocemos al Dios de Israel, estamos celebrando esto en reconocimiento, no es el momento para invitar a cualquier persona que conocimos para compartirle cosas así. Entonces simplemente lo dejo ahí, simplemente dos posturas, dos maneras distintas de verlo. Quisiera sumar a esta discusión, hermano Miguel, rápidamente. Meter la preguntita, la siguiente, porque va ligado, pienso yo, porque habrá gente que ya empieza en este caminar y la gente de una manera gozosa dice, yo quiero participar de la fiesta de Pesaj, pero surge la consulta. Hay que estar circuncidado, como leíamos en el pasaje, tal vez añadiéndole aquí a la discusión, que el hermano Smith también nos sumaba. Eso lo acabo de tratar, el tema de circuncidado. No sé si usted quería agregar algo de eso, Miguel. Sí, yo simplemente pienso que es por decía lo de compartir con otra gente, es porque normalmente las otras personas tienen el trasfondo cristiano y obviamente no todo el mundo está en el plan de celebrar la Semana Santa. Hoy en día esto ya se ha pasado mucho aún dentro del cristianismo. Conversaba con alguien y le decía, oye, ¿en tu iglesia qué hacen en Semana Santa? Y dice, no hacemos nada. Y el domingo no hay un mensaje especial. Sí, se hacen bautismos, pero no hay un mensaje sobre la resurrección siquiera. No. O sea, en este momento en muchas partes ni siquiera se hace alusión al sacrificio de Yeshua y eso es increíble. ¿Sí? En Latinoamérica pues se guarda más la Semana Santa o por lo menos el Jueves y Viernes Santos como días libres que tenían el propósito de que la gente hiciera un poco de reflexión en eso. Entonces, pienso que la gente que tiene ese trasfondo vivo todavía es la que potencialmente pudiera llegar a participar en algo así. Estoy de acuerdo con una persona que nada tiene que ver, ¿no? Pues, ¿para qué se le invita a esto? Pero yendo al punto de la circuncisión, me he encontrado con ese asunto también, porque resulta que hay personas que dicen, sí, yo quiero participar, pero ya leí que uno debe estar circuncidado. Entonces, mi punto de vista otra vez, ¿sí? Como esto no es el sacrificio del Pesaj como tal, no estamos sacrificando el cordero en el templo, no estamos participando de él, estamos haciendo una mímica, una reproducción de aquello. Un recordatorio. Un recordatorio.
a mí me parece que no es un requisito indispensable que la gente esté circuncidada. Obviamente, si estuviéramos en lo otro, no hay nada que discutir. Debería estarlo. No sé, ¿tú qué piensas, Luis, al respecto? O sea, sí, si hay un mandamiento, si alguien está ofreciendo el sacrificio pascual y no está circuncidado, estamos en Israel, hay un templo, o sea, obviamente estaría transgrediendo un mandamiento. Si la persona no está circuncidada, lo está llevando y lo está comiendo, yo no me arriesgaría. Sí, no. Muy bien, muy bien. Bueno, excelente comentario de ambos para reflexionar, ¿verdad? Así que muchas gracias por responder esa duda que sale muy a menudo. La siguiente consulta dice, ¿interfiere esto con el tema de la salvación? Yo interpreté aquí, hermanos, el tema de que cuando dice interfiere esto, ya sea el celebrar o no celebrar el Pesaj, con el tema de la salvación. Para responder a esta pregunta, tal vez me voy a adelantar, me gustaría citar el pasaje famoso del joven rico que se presenta delante de Yeshua para utilizarlo como un ejemplo. Vean qué interesante. Dice, se le presenta el joven y le dice a Yeshua, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Entonces, Yeshua le responde y le dice de una manera muy sencilla, ya sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y en Mateo, esto es en Lucas 18, en Mateo 19, también que aparece este mismo escenario, le dice, si quieres entrar en la vida, refiriéndose a la vida eterna, le dice, obedece los mandamientos. Entonces, para mí es claro que esto no es un tema de salvación. Esto, lamentablemente, nosotros en el cristianismo tendemos todo como a filtrarlo, ¿verdad? A través del asunto de la salvación. Voy a ser salvo, no voy a ser salvo, si hago esto, no hago esto, ¿verdad? Yo creo que eso ha sido como un aspecto en que la iglesia se ha encargado como de atemorizar a las personas de que, Dios está esperando que usted haga o no haga, ¿verdad? Entonces, usted se va a ir al cielo o se va a ir al infierno, ¿verdad? Y hemos hablado de esto en otros programas. Pero para mí el tema de Pesaj no está directamente relacionado con el asunto de la salvación, dado que Yeshua es muy claro aquí en el mensaje, diciéndole a este joven, es un tema de guardar los mandamientos, es un tema de agradar al Padre, es un tema de obediencia. El tema de Pesaj viene siendo, digamos, algo más que se suma a la lista de cosas que encontramos en la Escritura que terminan agradando a nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, yo tal vez no lo marcaría así ser tan rígido en ese aspecto, ¿verdad? Que conozco personas que tal vez sí les gusta señalar y decir, ay, es que, ¿verdad? Estás perdiendo tu salvación o está en juego tu salvación, y yo no, personalmente no lo veo de esta manera. Eso ya entra en un tema completamente distinto, que es qué es la salvación, que es mucho más amplio, que para el cristianismo es algo que tiene que ver simplemente con algo que es un sentimiento y no tiene que ver con la acción. O sea, el Pesaj se trata de salvación. Se trata de cómo el Todopoderoso salvó al pueblo de Israel de la esclavitud, ¿sí? Y se está reconociendo eso. De acuerdo a la tradición judía, cada uno debe considerarse como si uno mismo hubiese salido de Egipto, de la esclavitud, ¿sí? Esto sin incluso tomar a Yeshua en cuenta, digo, viniendo de la tradición judía, ¿sí? Entonces, una vez por año, ¿sí? Hay que recordar cómo salimos de eso, ¿sí? Para el cristiano promedio, ¿sí? La salvación es un momento en la vida en donde dijo una oración y ahora ya no importa qué haya sucedido en la vida de esa persona, ya fue salvo, ¿sí? Cuando claramente el profeta dice, si una persona que fue justa toda su vida decide en las últimas instancias de su vida hacer el mal, toda la justicia no le será recordada.
¿sí? Y viceversa, igual, una persona puede ser malvada, pero luego se arrepiente y decide hacer el bien, entonces esa persona será contada por justa. ¿Sí? Entonces la Torá prescribe este ciclo anual de entrar en sincronía con ese proceso de salir de la esclavitud, encontrarse con el Creador, ¿sí? Ingresar a la tierra de Israel, todas estas cosas que tienen un significado más profundo de manera personal que lo que tuvieron meramente para aquellos que lo vivieron en carne propia en tiempos bíblicos. Sí, yo añadiría que solamente es lo mismo respecto de todos los otros mandamientos, ¿no? Porque, de nuevo, lamentablemente en el cristianismo se nos enseñó que hay unos pecados que son más gordos Van a decir la misma, ¿necesitan no robar para ser salvo? ¿Necesitan claro, no matar ahora para ser salvo? No. Claro. Entonces, tienes que coger y hacer una clasificación. Con estos sí se pierde la salvación y con estos no hay caso. Si vas a estar en este camino, implica que tienes una responsabilidad de guardar todo lo que está ahí, no para salvación, sino porque ya tienes una identidad como hijo de Jehová y vives por los parámetros de él. Entonces uno va dejando atrás todo aquello. Y un último punto para tener en cuenta, que siempre me gusta pensar en eso, es cuando el Todopoderoso sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? A cada uno de esos individuos. No había nadie preguntándole a la salida, tú vas a cuidar todos los mandamientos, ¿sí? Todos fueron liberados, entre comillas, por gracia, se podría decir, y ahora ya son libres, sin hacer nada. Pero luego llegaron al monte Sinaí y allí es donde establecieron ese contrato de obediencia, ¿sí? Dijeron, haremos y obedeceremos todas las palabras. Pero ellos ya habían sido liberados, ¿sí? Uh-huh. Ya habían sido salvos, o sea, pues se puede decir, para continuar con ese paralelismo. Buenísimo la aclaración y la reflexión. Bueno, otra pregunta que surge muy a menudo y yo creo que es bastante válida. Voy a hacer dos en una porque están muy relacionadas. Dice, ¿se debe sacrificar un cordero? Y además de eso, ¿se debe comer el cordero para Pesach? ¿Cómo lo explicaríamos, muchachos? Yo sé que ya tocaron un poquito el tema, pero tal vez ser un poquito más específicos con respecto al aspecto del cordero, ¿verdad? De sacrificarlo y comerlo. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque muchos se vuelven del otro lado y dicen que no se coma cordero. Se prohíbe, ¿sí? Porque es como un sacrificio, ¿sí? Entonces hay un punto intermedio, incluso dentro de las tradiciones judías, rabínicas, ¿sí? Tienen un hueso de cordero, sí, para recordar el sacrificio, no necesariamente se hace una gran comida de cordero. Obviamente no se puede realizar el sacrificio porque el sacrificio está relacionado con traer la sangre. O sea, el sacrificio mismo se sacrificaba en el templo y la sangre se traía al altar. Por todo Israel estaban todo el día haciendo esto, ¿sí? De acuerdo a registros históricos. Entonces, obviamente no podemos realizar eso, no estamos ofreciendo un sacrificio. Ahora, por el otro lado, si quieres comer una comida entera de un cordero, no hay ningún problema con hacer eso, como puedes comer cordero cualquier día del año, ¿sí? Como puedes comer una vaca o cualquier otra carne que sea ritualmente limpia cualquier día del año. Entonces, si quieres comer o una costilla de cordero, preparar, o si quieres hacer un cordero entero, como hemos hecho varias veces en Israel, no hay ningún problema, ¿sí? Incluso si usted compra una partecita del cordero en el supermercado, le aseguro que mataron al cordero entero, ¿sí?
Entonces, si quiere comer el cordero entero para una familia grande, está bien, no está ofreciendo el sacrificio. Entonces, sí, así es como lo veo. Sí. De igual manera, hermanos, si no hay cordero disponible, pues, como tú lo decías, cualquier carne limpia, ¿verdad? Porque mucha gente también entra en esa preocupación, ¿verdad? De, ay, es que no hay cordero. Sí, y permíteme añadir algo ahí, porque los que entramos en este camino con la novedad de la celebración del Pesaj, que es algo muy, muy bonito y muy emocionante, pues no tenemos parámetros de cómo se hacía dentro del cristianismo. Y obviamente pues miramos a los hermanos de Judá a ver qué es lo que hacen, y pues allí tienen muchos, rituales y muchas tradiciones propias de sus ancestros, muy válidas obviamente para ellos, tienen mucho significado, hay muchos juegos y muchas cosas que se hacen allí de palabras y de todo esto, porque el Pesaj principalmente es una celebración didáctica que tiene el propósito de instruir a las generaciones nuevas, a los niños, los jóvenes y a los adultos de recordar aquello que les dio su identidad. Pero no hay que perder eso de vista. Es un programa didáctico para aprender. Entonces, cuando nosotros entramos allí, y yo recuerdo, fue mi propia experiencia, la primera vez participé con una congregación judío-mesiánica, pues todo fue nuevo, eso fue como un boom, me voló la cabeza, ¿cierto? Y al siguiente año que quisimos hacerlo nosotros mismos, pues tratamos de replicar eso, pero no entendíamos por qué había que hacer muchas cosas. Es más, el menú queríamos replicarlo también. ¿Y cómo se hacen las bolitas de matzá? ¿Y cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace lo otro? ¿Y no? ¿Y por qué comerán esto? Pero no, pero es que ellos comen, eso es lo que se debe hacer. Con el paso de los años fuimos entendiendo que realmente no hay tal. O sea, la escritura no nos da un menú. No dice usted tiene que comer esto y aquello. No, hay 3 cosas que dice que se deben hacer en el Pesaj: hierbas amargas, pan sin levadura y el cordero, si es que usted está en Jerusalén, ¿cierto? Pero no está prohibido que usted haga cualquier otro plato propio de su cultura. Y verdad, desde que sea. El punto más importante, Miguel, más que el menú aún, es una cosa que se repite una y otra vez en las Escrituras. Le dirás a tu hijo en ese día, ¿sí? Entonces, enseñarle a las nuevas generaciones, ¿sí? ¿Por qué estamos haciendo esto? Entonces, el punto de todas esos elementos es más bien que sea una cena distinta a las demás. No es simplemente una cena como Shabbat, ¿se entiende? Porque Shabbat ya es una cena bonita. Entonces, esa es la raíz de los distintos elementos, que haya cosas distintas que le llamen la atención a los chicos, es de manera didáctica, ¿sí? Muchas de las cosas, a pesar de que sí, muchos niños, si van a un seder ortodoxo, se matan hasta que comen el primer mordisco de matzá, pasa como una hora. Pero... Sí. Que viene siendo básicamente, Mansfei, lo que es la Haggadah propiamente, que es una guía más que todo para llevar a cabo el Seder, que hay diferentes estilos de Haggadah, pero el principio es eso que ustedes dos mencionaban, ¿verdad? La parte didáctica, enseñarle a los niños, esto lo hacemos, porque esto fue lo que hizo Jehová con nuestros padres en el Éxodo. Estamos recordando esto, ¿verdad? Que es otra de las preguntas que salían por ahí. Haggadah significa el recuento o el relato, ¿sí? Entonces, simplemente sí contar esa historia. Muy sí, bien. Yo he ido coleccionando a lo largo de todas estas experiencias de 20 años tratando de celebrar el Pesaj, y me di cuenta que tengo una colección de Haggadahs. Sí, porque me encontraba que esta tiene tales cosas, esta tiene otras, incluso muchas mesiánicas, y que las 4 copas de vino, y que esto y que el otro,
Y al comienzo éramos muy exigentes en ir al pie de la letra porque pensábamos que no, esa es la única manera en que esto se puede hacer, ¿cierto? La mujer le decía, no puedo beber más, Miguel. Le decía, no, tómase la cuarta copa. Todavía falta una, la quinta. Sí, pero luego entendemos que no, todo eso es válido si usted lo quiere hacer o si usted desarrolla otras formas didácticas de enseñar a los niños, es válido hacerlo, desde que no se salga de lo que está en la escritura. Lo que hay que comer, usted puede comer todo aquello que está dentro de los patrones que nos da la escritura. Es válido hacerlo. Buenísimo, excelente. Bueno, y la última consulta ya para ir cerrando el programa del día de hoy, hermanos, tiene que ver con: ¿hay sacrificios en el reino del milenio o en el milenio, ¿verdad? Propiamente. Entonces, la referencia que les quería compartir, y si ustedes pues quisieran ampliar un poquito, pues bienvenidos también, la encontramos en Ezequiel 40 a Ezequiel 45. Interesantísimo, hermanos, se los voy a dejar de tarea. Lean, saquen el espacio ustedes de leer el profeta Ezequiel, capítulo 40 al 45, al capítulo 45, donde nos habla de un tercer templo. Y ahí se nos habla que se retomarán nuevamente los sacrificios. Así que ahí está la referencia bíblica, no me lo estoy sacando de debajo de la manga ni nada, simplemente quería compartirles esos pasajes porque es muy interesante. Tal vez en la perspectiva cristiana pues manejamos otro concepto, pero sí se llevan a cabo estos sacrificios establecidos desde el Éxodo como sacrificios perpetuos, ya cuando el tercer templo esté pues en pie, el sacerdocio levítico restablecido, el sumo sacerdote ya ejerciendo su cargo en la nueva Israel, en la nueva Jerusalén. Entonces es un dato muy, muy interesante. Y bueno, hermanos, sin más por el momento, a menos que quisieran pues añadir algo más a la conversación, creo que hemos llegado al final de este programa. Hermano Miguel, como siempre, muy, muy agradecidos con todos estos aportes y estas reflexiones tan hermosas que nos comparte, pues programa con programa. Igualmente al hermano Tzvi, siempre esta sabiduría y estos aportes que nos suma cada vez a cada programa, y ese contexto hebreo que traes, pues nos enriquece muchísimo. Y hermanos, a ustedes que nos escuchan, pues muchas gracias. Les invitamos a compartir este programa con otros, a suscribirse también al canal de YouTube y a las diferentes plataformas, y pues desearle también la mejor de las fiestas, ahora que dan inicio el Pesach y la fiesta de panes y levadura y las fiestas de la primavera. Jehová les bendiga y los guarde. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom y Hag Sameach. This will be a night, again, much to be remembered, to teach our children, to teach our grandchildren, to teach all succeeding generations that the Almighty has entered the course of human events and has interrupted the course of human events to make himself known to the entire world. To dip it in that blood, and then we are to paint it on the doorpost and on the lintels of our house. And when the angel comes over the land that night, when he sees the blood, he will pass over and will not kill anyone in that house. Passover is a
shadow picture. It is a rehearsal for the marriage supper of the Lamb. Every aspect of the spring feast of the Lord was fulfilled by the Messiah when he performed the specific details that were embedded in the temple service established by King David. The Passover was fulfilled to the very day and hour by the Messiah. And after it was accomplished, we could easily see that the Passover was a prophetic shadow picture of our redemption, instituted in Egypt, rehearsed in Jerusalem, and finally fulfilled in front of more than 100,000 witnesses. When Moses received the Torah at Mount Sinai, Israel was instructed to never sacrifice the Passover lamb inside the gates of their own cities, but they were to go up to the place where Yahweh would put his name, and that is where Israel would keep the rehearsal of the Passover. The spring feast began with the selection of the Passover lamb on the 10th day of the month of the Aviv barley. The first part of the feast culminates on the night of the 15th, when the flesh of the Passover lamb is eaten. The weekly Sabbath then launches the Bikurim harvest as the sun sets, and the counting of the Omer begins the 50-day preparation for Shavuot, or the Feast of Weeks, also called Pentecost from the Greek word for 50th. At the end of the Feast of Unleavened Bread, another high Sabbath closes the feast at the time when Israel passed through the Red Sea on dry ground. All of the details in the Feast of the Lord are prophetic shadow pictures of good things to come. And if we will but stop and look, we will see the hand of the Almighty as it is revealed in every generation. This is the holy rehearsal, the holy convocation. This is the paradigm shift for which you have been waiting an entire lifetime. Yes, you have heard the Spirit knocking on the door, trying to wake you up, and now you have heard the call. Leave your Western Gentile mentality behind as we explore the scriptures from a Jewish, or more accurately, an Hebraic perspective. This is the paradigm shift for which you've been waiting an entire lifetime. This is Passover, one of the feasts that we're told to keep forever. And I don't think there's a single person here that needs a dictionary to tell them what the word forever means. Because these are, as Shaul, Paul says, in the Brit Hadashah, the New Testament, that these are prophetic shadow pictures of good things to come. If we do not understand the spring feast of the Lord, we will never understand the Gospels. Because the first four Gospels detail how the Messiah fulfills the spring feast of the Lord, and the fifth Gospel, the book of the Revelation, shows how the Messiah will fulfill the fall feast of the Lord. The feasts are the mechanism whereby the Almighty has told the end of time from the very beginning, and we are here to celebrate Passover together. As people have gathered from around the world, we are restoring the Hebrew roots of the faith once delivered to the saints. We are shedding the pagan sun god worship we inherited from Constantine, and we are going back to the faith once delivered to the saints, and that is this weekend, and that's what it's all about. On the 10th day, you select a spotless baby goat or lamb. You bring it into your house for 4 days. You groom it. You pet it. It's part of the family. You take care of it. You love it. Because on the 14th day, you're going to cut this animal's throat. It's going to bleed into a basin. And you're going to understand then what a sacrifice is. You're going to realize that this little animal that you've grown to love is dying in your place. And that's the only way out. If you do not have the blood of the lamb on your doorpost and lintels, he will not pass over you. And in the land of Egypt, all of the firstborn will die. And from this time on into the future,
We are going to, yeah, okay. From now on, into the future, he says, all of the firstborn of Israel belongs to me. All of the firstborn belongs to me because I redeemed you. And all the firstborn belongs to me. And so that's part of the Passover remembrance every day, that our firstborn belongs to him, the firstborn of our livestock. If this were the firstborn, then this animal would be sacrificed. But it's very important to understand that this first Passover, how it was never done that way again. We never again asked of the gold and silver of all of our neighbors and walked out of town with it. We never again got in a column of fives and marched down to Sukkot and picked up Joseph's bones and headed out across the desert. We only did that once. The memorial was different from the original Passover. We didn't put blood on the doorpost and the lintels anymore. We didn't eat with our staff in our hand, with our coats on, and getting ready to leave immediately. Because we're not going anywhere. We're already in the promised land by the time we keep the remembrance of Passover. It was David who wrote the temple liturgy that on the 10th day of the month, when we select the Passover lamb, that the priest would line up shoulder to shoulder from the Temple Mount in a column of twos facing each other, and they would stand with palm fronds in their hand with a space in between them all the way out, nearly a mile out to the north gate of the city of Jerusalem, making a big circle outside the gate. It was David who gave the instructions that the high priest and his entourage would go between those priests who were holding huge 10 to 13 foot palm fronds in their hands silently as they walked out the gate, and the high priest would go out to the sheepfolds of Bethlehem, where they selected the most perfect lamb of that year, beautiful in conformity in every detail, and they tied a red ribbon around that lamb, and it was led back the 5 kilometers to the city gate of Jerusalem, where the priest outside there in this large circle would then open the way. And there, the high priest would come in, and as soon as he entered into that circle, those priests would begin crying out, "Hosanna in the highest! Blessed is he that comes in the name of the Lord." Right then, thousands of priests lining the way would wave their palm fronds, "Hosanna in the highest! Blessed is he that comes in the name of the Lord." Hundreds of thousands of people there to attend the Passover would rush out of their places. They would grab their palm fronds and their cedar boughs that were standing by the door waiting for this very moment. They would rush down to that pathway and they would cry out, "Hosanna in the highest, blessed is he that comes in the name of the Lord." They would take off their tallits with the tzitzit on the 4 corners that reminds us to keep the commandments, and they would put it in the way as the high priest would lead in the Passover lamb between those columns of priests, and he would take them up to the Temple Mount, where they drove a stake in, and that lamb was tied to that stake for the next 4 days, where it was inspected by everyone in the nation to find fault with him. On the morning of the 14th, the high priest make his final inspection, would then make the pronouncement, "I find no fault in him." Then the lamb was put in the queue as the last one. Josephus said at this time period of the Second Temple, the time of Yeshua, there were 250,000 lambs that were sacrificed for Passover. It's one lamb for a household. Can you imagine how many people were in Jerusalem for this? Cecil B. DeMille, Hollywood could never afford the extras to do this thing right. And so, it was then, the 4th day, high priest, "I find no fault in him." And so they would then, under the heat of the sun, the bright sun of that afternoon, they would begin sacrificing those Passover lambs, and one priest would capture the blood of the lamb in a brass bowl, pass it to the next priest, pass it to the next priest in this fire chain, all the way up to the altar where a priest, a Cohen, would take that brass bowl and splash it on the altar. And then the bowl would go all the way back.
hundreds and hundreds of bowls being passed with the blood in them, the light of the sun shining through. They said it was like golden lightning shining off the city walls of Jerusalem as the priests sang the Psalm of Ascent that David wrote for this very occasion. The last Passover lamb that was sacrificed was the one selected by the high priest. When the last lamb was sacrificed, the priest would call for wine. Go ahead. Make sure you got some wine. He would wet his lips after singing the Psalm of Ascent over and over. He would fill his lungs with air, and he would cry out, a cry that would echo throughout the city of Jerusalem off the walls. It is finished! The lambs were then taken, the high priest's lamb was taken and put down in the chambers of the high priest in Mount Moriah, in the Temple Mount. It was roasted upright on a stake. And that stake had a crosspiece, brace in it for the chest cavity to hold it upright. They put the entrails in the Second Temple period. The high priest put the entrails, the intestines of the animal on its head, and it was then roasted. When the sun went down, it is now the 15th of the month. It is now when we eat the Passover lamb with unleavened bread and bitter herbs. The year that Yeshua was crucified, things went a little bit differently than had been rehearsed for thousands of years. John tells us 6 days before Passover, Yeshua came up to Jerusalem, started making preparations, told his disciples, the following morning, I want you to get a donkey that no one has ever sat on before. Because there's a prophecy that the Messiah would come into the city streets of Jerusalem on a colt, the foal of an ass. But the 10th day of the month is a Sabbath day. You're to give all of your animals rest on the Sabbath day. That's why it had to be a colt no one had ever sat on. It had never done a day work in its life. And so now it could carry the Messiah through the city gates. Now, that morning, the high priest and his entourage has walked out between those columns of priests. He is out in the sheepfolds of Bethlehem, selecting the most perfect Passover lamb. He is on his way back, but as he approaches the city gates of Jerusalem, still can be seen another half mile off, with the entourage coming from Bethlehem. And from the other side, from Bethany, Yeshua is coming on the back of a colt, an ass, a young colt that's never been sat on. But he has already instructed his disciples to gather all of the disciples at the north gate of the city, where the priests are making a big surrounding ark out there waiting for the Passover lamb to come into it. He says, get all the disciples. See, this isn't a handful. This is the feast. How many disciples are following him up in the Galilee? Thousands of people are going for days without eating to hear him and to follow him up in the Galilee. Now they're all there for the feast. Now they are mingling among the priests outside of the gate of the city of Jerusalem. Yeshua comes up from the other side, from Bethany, and his disciples open the pathway, and he enters. His disciples begin crying out, Hosanna in the highest! Blessed is he that comes in the name of the Lord! Right then, the entire column of priests, all inside the city, begin waving their palm fronds. Hosanna in the highest! Blessed is he that comes in the name of the Lord! The Kohanim outside the gate see the high priest is still a half mile away. What's going on? They turn to Yeshua and say, tell your disciples to shut up. Quit saying this. And he said, I will not. I will not. If the rocks have to be given a voice, the rocks will cry it out. This is the day that has been rehearsed from the time of David. This is the day that the Passover lamb, who was born in the sheepfolds of Bethlehem 30 years earlier, makes his triumphal entry. And if the rocks have to be given a voice, the rocks will cry it out, because this is the day you've been rehearsing. This is the day
that heaven has been waiting for. This is the day it will be fulfilled. And as hundreds of thousands of people left every townhouse, every apartment, every upper and lower room in Israel, in Jerusalem, bringing forth their palm fronds and their cedar boughs and began crying out, Hosanna in the highest, nobody could stop this. As the priests are crying, Hosanna in the highest, blessed is he that comes in the name of the Lord. They look down there. It doesn't look like a lamb. That looks like that's a donkey. Hosanna in the highest, blessed. There are thousands of priests laying the way all the way up to the Temple Mount. Nobody can stop this. Hosanna in the highest, and then Yeshua. It's Yeshua on a donkey. Hosanna, what is? And all the disciples fall in and crowd the way behind him. By the time the high priest gets to the gate, he's standing there with his rope on a lead, and the whole thing is over. He can't even get into the old city. Yeshua goes up on the Temple Mount where it says for the next 4 days, the Herodians, the Pharisees, the Sadducees, the religious and civil leaders alike, everyone is trying to find fault with them. It is the 4-day inspection of the Passover lamb. So if we want to do it right, we understand that Yeshua was not keeping the Passover with his disciples. It's ludicrous. It was the 14th. The next morning, when he was being tried in Pilate's judgment hall, the religious leaders refused to go in the judgment hall because they didn't want to be defiled so that they could eat the Passover. Has the Passover happened yet? Have 250,000 lambs been sacrificed yet? Is Yeshua going to sacrifice a lamb in the gate of his own city and have a special Passover lamb that we don't even hear about at the Last Supper? We hear about bread and wine. There's no lamb there because it's not going to be done till the next day. He's eating artos, not azimon. Every single text in the Greek text says the same thing. And in the Hebrew Matthew, it says lechem. It doesn't say matzah. What do you want, people? Oh, I know, we want the Last Supper to be Passover because we just love the idea. Yeshua is the Passover lamb. That is the important thing. When that was done up on the Temple Mount, the high priest would then take that lamb and they would go into the priest's chambers up on the Temple Mount where a special oven was built for this, and the lamb was roasted upright. Now, this is something that even the Pharisees admit in their ancient writings, and where we first ran into it was in Hebrew, with illustrations all in Hebrew, wasn't even in English, in the city of Jerusalem, showing that in the second temple period, the high priest and everyone, they roasted the lamb upright. And so they had a crosspiece to brace its chest cavity open, and they took the entrails, like in Egypt, we were told to roast it with the pertinence thereof. But in the temple period, we took the intestines out and we put it upon the head of the lamb. So we're looking at a lamb on a cross, roasted upright, with the crown of its entrails on its head. This is what everyone was seeing, that they were looking at as Yeshua was hanging on the cross. They were roasting these lambs in an upright position like that. Same way it's done in Mexico today. Same way it's done in Israel, down at the decks, roasting the lambs upright. And so they put the lamb to roasting, and then the high priest and his entourage of priests would walk over the Kidron Valley Bridge to the side of the Mount of Olives, still under the daylight, still before sunset, and they would bind together 10 standing shocks of barley with a scarlet cord, and then they would go back over the Kidron Valley Bridge, because now this was what was set aside as the first fruit offering. At the end of the weekly Sabbath, when the sun sets, then they go over the Kidron Valley Bridge, and when they go over the Kidron Valley Bridge, they then harvest the barley after the sun sets, and that is the first fruit offering. Finally, he said, take him away, crucify him. So there, Yeshua comes out of the judgment hall, and they put the wood of the sacrifice on his shoulders.
Now has come to pass the fulfillment of the question that Yitzhak asked Abraham. Father, I have the wood of the sacrifice. It's on my shoulders. Where's the lamb? God will provide himself a lamb. You follow me. Now the Lamb of God, the Lamb of Yahweh, with the wood of the sacrifice on his shoulders, is led out the north gate of the city of Jerusalem, where Abraham had built an altar in stone and bound his son to the wood of the sacrifice. Now directly below that, in the roadbed down below, is a hole chiseled in stone. Yeshua is bound to the wood of the sacrifice, and there it is that the substitute has come full circle. There, the Lamb of Yahweh, with the crown of thorns on his head, is on a cross. And at the same time, the high priest in the temple, up on Mount Moriah in the priest's chambers, is looking at a lamb that is on a cross with its intestines on the head, that is marred by unbelief, is being roasted, and that is the Passover lamb. Ladies and gentlemen, I present to you our salvation, the sign of our salvation, the substitute and eternal reminder of our salvation. Ladies and gentlemen, the Passover lamb. He was ripped open from head to toe. The blood was dried upon him, a crown of thorns upon his head, and he then quoted this 22nd Psalm, starting, my God, why hast thou forsaken me? Why are you so far from hearing me? And he then quoted the entire Psalm because it is the picture of the crucifixion. My bones are all out of joint. My tongue cleaves to my jaw. I'm dried up like a potsherd. And they were all watching as that very thing that David wrote by revelation, seeing beforehand the coming of the Messiah, was there before their eyes. See, Passover, we knew that it was a shadow picture of something good that had happened in our past. We did not know that it was a prophetic shadow picture of good things to come. Because if we could have known that Yeshua, that by his crucifixion, that he would pay the death penalty for us, if we could have known it, Satan could have known it. And if Satan knew it, he never would have crucified the Lord of glory, because he worked right into the plan of the Almighty for the redemption of the human race. And so it is by his blood, the shedding of his blood, that the payment of the death penalty was made, not just for Israel, but for the whole world. The very thing that started in the Garden of Eden, the transgression of Adam and Hava. And to cover for their sins, they sewed together fig leaves. Not good enough. The Almighty killed lambs and with the skins covered them, putting in place again the substitute, his covering, his plan to cover for the sins of transgressions. And so even though we were rejected from the garden, we will one day go back to the garden. We were rejected from paradise, but in the new heaven and earth, paradise is going to be restored. And there will be no more crying. There will be no more tears at that time. But until that day, we are not promised that there will not be tears, there will not be hardship. But there's no temptation taken us that is not common to man, but he is able to ekbano. He is able to hold us in his hands and keep us in the middle of all the trials of life.
Coming out of Egypt was bitter bondage, but it was a picture of the price that Yeshua would pay. Blessed are those who enter the tent of Abraham in the name of our Messiah, Yeshua, the Prince of Peace. This will be a night, again, much to be remembered, to teach our children, to teach our grandchildren, to teach all succeeding generations that the Almighty has entered the course of human events and has interrupted the course of human events to make himself known to the entire world. That's why I said that nobody keeps Passover today. After the destruction of the temple, nobody keeps Passover. We celebrate Passover. Yeshua was our Passover who was sacrificed.